oyentes de este podcast No Obedientes, Voces Latinoamericanas Activistas. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que el padre Francisco de Rú, un activista completo por la paz en Colombia, por la construcción de paz en Colombia. Padre, es un honor para mí, para mi equipo, tenernos aquí en este momento conversando acerca de la cultura de paz en Colombia. Y yo quiero hacerle primero una pregunta, y es: usted vino a este espacio que es su casa, usted habita Cali, nació en Cali, bueno, ya no lo habita, pero cada vez que viene habita este lugar, y hoy viene a inaugurar el doctorado en estudios de paz. ¿Qué significa esa apertura para este país? Bueno, Fernanda, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes. Me parece maravilloso lo que ustedes están haciendo desde esta posición del derecho a no obedecer. Me hace pensar en Gandhi, después te voy a decir por qué, ustedes lo habrán meditado mucho. Y efectivamente me invitaron a la inauguración, a decir las palabras de inauguración del doctorado. Pues sencillamente porque ya desde hace mucho tiempo, mucho antes de que nacieran ustedes, todos los jóvenes, desde los tiempos de Belisario Betancur, empecé a trabajar por la paz en Colombia. Y se me fue la vida en eso. Y me alegra que se me haya ido y saber que puedo dejar en manos de ustedes, o que podemos dejar, la generación de nosotros, poder dejar en manos de ustedes esta causa de la paz y de la reconciliación de los colombianos, y hacerlo aquí en Cali, claro, una ciudad que quiero mucho. Una ciudad que queremos mucho y que también está atravesando justamente hechos de violencia en la cotidianidad. Tremendo, tremendo. Estaba viendo las cifras justamente, y mientras, por ejemplo, Medellín tuvo menos de 300 asesinatos el año pasado, durante el 2022, Cali tuvo 936, casi los mismos que Bogotá. Bogotá pasó, los 1000, tuvo 1008, pero es muy duro ver todavía a Cali en una situación tan dolorosa, que yo creo que en gran parte se debe justamente a la exclusión que ustedes tienen muy presente, la exclusión sobre todo de los jóvenes, y de los jóvenes que emigraron de lo que llamamos el andén del Pacífico, de la costa de Buenaventura y de Tumaco y del Chocó, que vienen a Cali porque se sienten mucho mejor en Cali. Ellos dicen que prefieren Cali a Medellín porque en Cali sienten que hay menos racismo, y sin embargo se encuentran con muchísimas dificultades para hacer parte en la producción de la vida en esta ciudad. Y entre ellos pues se han producido cosas muy duras, y han sido sometidos a grupos armados, y hay gente muy valiente, que es la gente de la primera línea, pero al mismo tiempo vive en momentos muy difíciles. Es así. Y es justo esta ciudad la que hemos escogido para aperturar, que en un rato les vamos a contar al equipo que vamos a aperturar también para nuestro equipo de trabajo. Pero padre, yo quería hacerle una pregunta. Yo no lo presenté ante nuestros oyentes porque su nombre ya es un sinónimo de grandeza, de activismo, de construcción de paz, de caminarse este país, de entender sus problemáticas sin ideología política, sin ningún tinte, entender la humanidad que hay detrás de esta guerra que hemos padecido y de esta violencia. Pero yo quiero hacerle una pregunta también. Hace 10 años, ¿qué no sabíamos hace 10 años que hoy sabemos de la paz, después de tener una comisión de la verdad y después de tener un informe final sobre la verdad de este conflicto armado con las FARC? Pues yo mismo pensaba que sabía todo antes de empezar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y creía que tenía suficiente conocimiento de lo que era el dolor de Colombia. Pero sobre todo en estos últimos 4 años que trabajó la comisión, que como sabes concluimos hace un año que entregamos las conclusiones, me encontré con que la realidad de Colombia era de un dolor y de un sufrimiento que pasaba todos los límites. Nunca me esperaba lo que iba a encontrar. Es que cuando nosotros estuvimos escuchando a las víctimas durante casi 1500 días, todos los días, en todas partes del país y en 24 países donde están los colombianos exiliados por causa del conflicto. Y además de escuchar, tuvimos muchísimos accesos a documentos, y a documentos que nos entregaron las distintas organizaciones. Y nos tocó vivir el dolor de las madres de los falsos positivos, que lloran inmensamente la forma como mataron a sus hijos inocentes, porque pensaban que eran unos nadie por los cuales nadie iba a reclamar, y que valían más muertos para presentarlos como guerrilleros muertos en combate que vivos que no contaban para nada. No me imaginaba lo que ha sido el sufrimiento de la mujer, la multitud de mujeres
violadas y abusadas o obligadas a abortar por las FARC. No me imaginaba aquí en Cali, por ejemplo, lo que fue el sufrimiento del secuestro del kilómetro 18 o del secuestro que hubo en la iglesia de la María, o el secuestro aquí mismo también en Cali de las familias de los diputados del Valle del Cauca que estuvieron 5 años secuestrados y la semana en que los iban a entregar los mataron. No me imaginaba lo que había sido la brutalidad de las minas antipersona, lo que significaba 121.000 personas desaparecidas. Bueno, eso es de unas magnitudes. Ni tampoco me imaginaba la tragedia de los hombres que reconocen haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y están arrepentidos y adoloridos de haber pasado por lo que pasaron y han tenido el coraje de decir la verdad. Mira, Fernández, eso ha sido entrar en un infierno, pero muy profundo, de inmensos dolores. Y yo sí quisiera, de todas formas, ojalá Colombia no solamente oyera cifras, sino que encontrara que es que cada una es una persona, una muchacha que tenía ilusiones, que tenía sueños, una religiosa como la hermana Yolanda en Tumaco, a quien mataron los paramilitares, que tenía muchas perspectivas con su comunidad, un arzobispo como Isaías Duarte Cancino aquí en Cali, que lo mataron, o como el padre Álvaro Urcue, el sacerdote de la comunidad Nasa en el Cauca, o como Gilberto Echeverry, que había sido ministro de Defensa justamente, o Guillermo Gaviria, que era gobernador de Antioquia cuando lo mataron, como Alma Rosa Jaramillo, compañera mía en el Magdalena Medio, una mujer de una fortaleza inmensa, que se enfrentó a los paramilitares, se enfrentó a la guerrilla. Ella fue secuestrada por los paramilitares y cuando la encontramos su cuerpo, con una motosierra le habían tajado los brazos, le habían tajado las piernas y le habían tajado la cabeza, es decir, encontramos el tronco. Esas son cosas que inconcebiblemente dolorosas y a mí lo que me impresiona es que Colombia vio todo esto por la televisión. Ustedes no estaban todavía en la jugada porque era el año 1998, 99, 2000, 2001, 2002. Todas las noches en la televisión veíamos la última masacre, pero no, todavía las tenemos, es muy dolorosa, pero ahora son masacres de 3, 4 personas. Entonces eran masacres de 120 personas como en El Salado, de 102 personas como en Bojayá, de 38 personas como en Barranca Bermeja, la primera. Es decir, quiero decir, eso lo veíamos y veíamos cómo mataban a la gente, cómo se llevaban a los niños a la guerra y Colombia no reaccionó. Es como si no hubiera sido con nosotros, como si fuera una película Netflix, como si no se tratara de cada uno de nosotros. Y entonces uno siente que si procedemos así, si no tenemos el coraje de decir paramos a este país antes de que esta barbarie siga entre nosotros, o si no, no tenemos cara para decir que somos seres humanos. Pero ahí quedamos. Y sí, el proceso con la FARC fue muy serio. Yo estoy convencido que justamente por eso terminó la violencia tan bárbara de esa guerra. Tú no podrías estar viviendo en La Calera como estás hoy en día si ese conflicto estuviera vivo. Pero siguen muchas cosas de dolores que no acaban. Lo escucho y obviamente mi lenguaje corporal empieza a hablar, mi corazón también, y mi mente también empieza a dar muchas vueltas y pienso en algo y es, lo escucho hablar y lo escucho nombrar esos hechos victimizantes y me pregunto por usted, ¿cómo conquistó la paz durante todo este tiempo en su ser, en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo? Cuando cada día se iba enfrentando cada vez a más casos, a más cifras, a más dolor, a más terror, a más horror también, ¿no? Entonces, ¿cómo transitó la construcción del informe y cómo la ha transitado después también en su salud mental y corporal y emocional? Fernanda, quizás por mi historia, por mi formación, por haber aprendido a dedicar un tiempo todos los días al silencio y por el cuidado de hacer deporte diario. Eso me ayudó muchísimo. Pero también tengo que decir que aprendí a ver en cada ser humano, por destruido que estuviera, por guerrero que fuera, incluso por perpetrador que fuera, un ser humano. Y que en el fondo de todos nosotros, a pesar de todas las cosas, hay seres humanos que
en alguna forma desean ser recibidos como tales y desean ser comprendidos como tales y escuchados. Yo sentí que escuchar a cada víctima, a cada persona, porque es que esto, sí, las cifras son enormes, pero lo importante de esto es cada persona individual. A veces es un soldado que quedó sin piernas en estas batallas, a veces es la mamá de un guerrillero que murió en un combate o no murió, sino que lo desaparecieron, siempre el mismo dolor humano. Y el encuentro humano profundo, profundo, más allá de el primer momento de descargar la rabia, la indignación, la desesperación. Si tú sigues profundizando y profundizando, vas a encontrar que estás ante alguien que sueña, que ama. Yo me acuerdo cuando las víctimas vinieron a La Habana, porque a mí me tocó ir con ellas. Usted fue su defensor ante La Habana y puso la agenda de las víctimas allá. Les Pues permitió no, a ellos estar sí, allá también. sí, ¿cierto? pero no diría que yo solo, es decir, Sí, yo sé. lo que hicieron los que estaban en La Habana, fuimos con la Universidad Nacional y con Naciones Unidas, fui con otras dos personas muy importantes de la Iglesia Católica, pero yo me acuerdo que las víctimas, las personas, víctimas de todos los lados, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares, víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, las personas llegaron allí, hicimos 6 grupos de víctimas y hablaron siempre con un dolor y con una valentía, con un coraje para decirle a los perpetradores la brutalidad de lo que ellos habían hecho y cómo los colombianos en el odio somos capaces de despedazar al otro, de humillarlo, de quebrarlo hasta lo último. Pero al mismo tiempo esas mismas víctimas, sin que hubiéramos preparado nada, después de descargar ese dolor espantoso, de pronto cada una a su manera comenzaba a decir, pero espérese, los colombianos, las colombianas, porque eran más mujeres que hombres, escogimos a más mujeres. Las colombianas no somos solamente eso. Nosotros somos capaces de volvernos a mirar a los ojos. Nosotros somos capaces de tenderle la mano. Nosotros somos capaces de volver a pensar que este país lo podemos reconstruir juntos. Por eso el mensaje siempre fue, por ejemplo, el de la indígena, que le mataron a su niña de 16 años aquí entre los pueblos Nasa, cuando salía de una fiesta con su compañero, un par de muchachos, y se montaron en la moto, era un sábado, los avalaron, los mataron. Las mamás indígenas fueron a recoger a los muchachos y el ejército no les dejó, y al día siguiente aparecieron en el periódico aquí en Cali, guerrilleros dados de baja en combate. Esa mujer fue allá, allí estaba el general Mora ese día, ella tenía delante de ella un candelero grande, y después de hablar, y después de decir esto, y todo el dolor que tenía, cogió el candelero y se lo puso en la mesa al general Mora, que era el comandante del ejército. Y le dijo, general, yo no he venido aquí a continuar esta noche oscura. Venga y construyamos juntos la posibilidad de la paz de este país y la reconciliación. Es decir, quiero decir eso porque a la pregunta tuya yo te diría, uno entra en los dolores más horribles, en un mar de sangre, y uno encuentra que vuelve a aparecer el ser humano y ese coraje colombiano de que tenemos que salir adelante y esa esperanza de que los jóvenes lo logren. Usted me hace pensar también en, aquí que vamos a hablar de Gandhi de una vez, ya que lo mencionamos al principio. Gandhi nos hace una invitación y es a reconocer el eros y la agresión que hay en cada uno de nosotros y de nosotras. Y no negarlo, no rechazarlo, no ignorarlo, porque va a estar allí también. Y siempre he tenido conversaciones alrededor de la violencia y como es muy fácil decir, usted mató y usted es un violento, pero no también decirnos a nosotros, ignoré a alguien en la calle que necesitaba mi ayuda, y eso también es aniquilar simbólicamente la existencia de alguien. Entonces, estamos aquí para hablar hoy de cultura de paz más allá del conflicto, aunque yo sé que usted es uno de los representantes de este proceso de negociación y este proceso de verdad, porque también queremos decantar un poco más ese concepto, esas prácticas, esos sentires y pensares alrededor de lo que significa paz en la cotidianidad. Entonces, por eso le quería preguntar por su salud mental, también quería preguntarle cómo los jóvenes, después de que tuvimos un proceso de paz, porque vimos más el proceso de paz y el acuerdo final y ahora la verdad alrededor de esto,
y que quizá, como usted lo decía en un comienzo, no vivimos en carne propia ni recordamos mucho lo que pasó en estos momentos de álgida violencia, donde era el pan de comer de todos los días en las noticias. Pero, ¿qué le podemos decir hoy a los jóvenes sobre lo que se viene en construcción de paz? Teniendo en cuenta también que la violencia encuentra maneras sutiles de permearnos en nuestras realidades cotidianas, aquí, en el cuerpo, en el espíritu. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes de hoy sobre en qué momento está Colombia y qué necesitamos como jóvenes para alcanzar esos estados de paz? Bueno, Fernanda, es muy buena pregunta. Y entre otras yo les digo, hoy en día la esperanza que nos queda en Colombia y en el mundo son los jóvenes. Mire, no hay de otra. Esto lo paran los jóvenes o no lo ataja nadie. Y no solamente en Colombia. La situación en este momento es mundial en muchas partes y estamos muy cerca de una guerra nuclear espantosa. Y habrán visto ustedes que hoy en día cuando uno ve el YouTube, las noticias en distintas partes del mundo, se encuentra que son los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes las que están sentadas delante de las plantas nucleares, las que están sentadas de parte de la minería que está destruyendo el planeta, y las encuentra uno en todas partes. Y no les importa que las lleven a la cárcel, no les importa que las saquen en los periódicos y hagan indictment contra ellas. Y ahí hay una fuerza. Eso es lo primero que quisiera decir. Ahora, yo sí quisiera, en el mismo sentido de lo que acabas de expresar, cultivar mucho entre los jóvenes la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad de la víctima, que la víctima ya le pegaron y quedó absolutamente vulnerada, sino sentirse uno vulnerado por el dolor del otro. Sentir uno que la herida del otro es mi herida. El arranque que le hicieron al campesino de sus fincas, el sufrimiento de los que tuvieron que emigrar y llegar a Cali por cientos de miles, es mi dolor. Esa es la vulnerabilidad, porque mientras eso no lo haya, mientras uno no sufra como está sufriendo el otro, no surge la compasión, y no surge la solidaridad, y no surge la pasión por la paz, y la convicción de que esto es intolerable y mientras yo viva, esto no vuelve a pasar. Pero es muy importante, y lo traigo porque el estar metido en las redes, el estar uno distraído en una información que te llega de todas partes y que es muy mezclada, te quita la vulnerabilidad y eso es una cosa que es muy importante. La otra cosa que ya que dijiste a Gandhi y te fuiste para allá, yo quisiera recordarles algo que es muy importante. Gandhi se encontró con una pregunta que le hacían y le hacía a la gente en la India, le decían Gandhi, pero ¿cómo es posible? En esa época la India tenía 450 millones de personas. Hoy en día tiene 1.400 millones, pero estábamos en el año de 1940. ¿Cómo es posible que siendo nosotros los hindúes 450 millones, estamos totalmente sometidos a los ingleses, que no son sino 200.000 ingleses aquí, y al ejército de ocupación? Entonces Gandhi les dijo, porque nosotros colaboramos, por eso es que estamos sometidos. Y entonces lanzó la no obediencia en el sentido no colaboración. Y yo sí quisiera invitar a los jóvenes a no colaborar con nada que signifique odio, que signifique guerra, que signifique destrucción del otro, que signifique destrucción de la naturaleza, nada. Que por ejemplo, si tú recibes un mensaje en el teléfono que es atacando a otra persona, incluso si tú dices yo también soy enemigo de esa persona, si tú recibes un mensaje que incita a la violencia, que incita a las armas, no lo dejen pasar, que el mensaje se muera en tu teléfono. ¿Me comprendes? Es decir, en ningún caso dar nada, como dicen los indígenas o las mujeres, nosotros no parimos hijos para la guerra sino para la paz, con nosotras no cuenten para la guerra sino para la paz, como dicen las indígenas, pero eso sobre todo la juventud tiene que tomárselo en Colombia, porque son muchos los pasos que tenemos que dar. Yo pienso, por ejemplo, que ojalá los jóvenes no fueran a prestar servicio militar, lo digo con toda franqueza. No que no hay ejército, queremos un ejército para la paz y no para la guerra,
podíamos hablar sobre eso muy largo, pero yo no me quiero desconcentrar de las cosas que tienes en el alma en esta conversación. Padre, y también volviendo a Gandhi, algo que a mí me impactó mucho cuando estaba haciendo estudios de paz es que, muchas veces considerarnos pacifistas o pacificadores es callarnos y muchas veces es quedarme quieto en un lugar donde yo me describía también en mi infancia como una niña en un campo de guerra, pero era una flor en un campo de guerra y tratando de subsistir ahí con un campo seco. Y yo digo, me sorprendió mucho cuando leí a Gandhi porque Gandhi me trajo un mensaje de vida que era como hacer la paz es activismo puro, Puro no es activismo. pasivismo. Y hay algo que me sorprendió que decía, es que incluso los violentos se pueden pacificar, los impotentes no. Y yo quiero que hablemos más de esto también que hay detrás de la impotencia, de la indiferencia, que quizá pueden resultar obstáculos más amplios todavía para alcanzar la paz. No, yo diría que eso que se llama el pacifismo o la indiferencia o el quedarse quietos, quedarse callados, es tan destructor de la dignidad de uno porque tú no puedes pretender que al otro lo están destruyendo, a un ser humano como tú, a menos que pienses que el otro no es humano. Pero si desde el momento en que tú comprendes que el otro es un ser humano igual a ti, tú no te puedes quedar quieta. Distinto es que tomes armas o que hagas una acción violenta, pero lo grande de la no violencia activa, lo grande de Gandhi es que pone inmediatamente el rostro, pone inmediatamente la cara, organiza a la gente para que la gente se enfrente a los violentos. Efectivamente, se enfrentan al estilo de no reaccionar violentamente a quienes los están atacando, pero ser extraordinariamente activos en la reacción. Y tenemos hoy en día muchos ejemplos de quienes están, ustedes mismos, de los quienes están luchando por defender el planeta, de quienes están luchando por defender la inclusión, pero eso hay que hacerlo, se necesitan muchísimas acciones simbólicas, ¿sí? Cada vez que matan a un indígena, aquí en el Cauca, qué bueno que los jóvenes fueran, yo he estado en eso, que son esas procesiones de los indígenas para sembrar en la tierra el cuerpo y buscar generalmente el sitio donde habían enterrado el cordón umbilical del indígena y ahí hacen la siembra y entonces el pueblo todo se desplaza. Pero la presencia de nosotros allí inmediatamente eleva el significado de la acción. Pero también en tantas otras cosas, todos los días, en las preocupaciones de los jóvenes, en todas partes, en las acciones de teatro, que es tan importante el arte en esto. Muchas cosas que se pueden hacer en teatro pasan por el teatro mucho mejor que a través de los discursos. Por eso nosotros en la Comisión de la Verdad promovimos mucho el graffiti, los videos rápidos, la película, las obras de teatro, porque eso, las danzas, las canciones, porque eso es una manera activa de recuperar la vida. Y nunca dejar de trabajar, no dejar un solo día hoy en día en Colombia por trabajar para que nos podamos recuperar como seres humanos y tengamos el coraje de reconciliarnos, es decir, de aceptar que de todas maneras nos vamos a tener que quedar aquí en Colombia. ¿Por qué digo reconciliarnos? Porque vamos a quedarnos aquí. Nosotros no podemos coger la gente que no nos gusta y mandarlo al Ecuador porque nos la van a devolver, es un problema de ustedes. Y los niños y los nietos de ustedes van a vivir aquí, entonces empecemos por preparar el campo para que además reconozcamos que todos en alguna forma somos responsables de lo que pasó, cada uno de una manera distinta. Una cosa es la responsabilidad de un paramilitar o de un militar que hizo falsos positivos o de un guerrillero que secuestró, pero todos tenemos responsabilidad por acción o por omisión en lo que nos ha pasado. ¿Por qué nos quedamos quietos? ¿Por qué si se trataba de la vida de todos nosotros? Esa es una pregunta que usted nos hizo en el discurso de apertura y de lanzamiento del informe, que yo no sé si les pasó a todos y a todas, pero yo sentí que eran las preguntas para Fernanda. Y yo decía, ojalá todo el mundo estuviera sintiendo que las preguntas nos están haciendo corresponsables
de lo que ha pasado, de lo que pasa y lo que seguirá pasando si no tomamos esa posición activa, decir hasta acá, vamos hasta acá. Y yo quería, padre, ya para cerrar, nuevamente agradecerle por estar aquí y hacerle varias preguntas un poco más rápidas. Lo primero es: ¿a qué sabe la paz? A esperanza. ¿A qué huele la paz? A mango dulce. Yo creo que sí, segura. ¿Cómo se escucha la paz? ¿A qué suena la paz? Bueno, yo creo que vaya a decir sonidos que son posiblemente que ustedes no la juventud no me lo va a recibir, pero a guabina santanderiana, a bambucos antioqueños, a tiple y guitarra del Valle del Cauca, a tambores del Magdalena Medio. ¿Qué colores tiene la paz? Yo prefiero los colores diversificados. Pues el blanco me parece muy respetuoso, pero de la paz me gusta mucho más la proliferación de colores que muestran justamente la inclusión de todos, porque sin la inclusión total no es posible. ¿Qué le quita la paz? Todo lo que sea pretenderla a través de exigirle a la gente que se defienda con las armas, es decir, la pacificación, todo lo que sea pretender que un solo hombre la puede conseguir, porque es una acción absolutamente colectiva. Todo lo que sea la desesperanza. Y ya para finalizar, voy a hacer dos cosas más. Primero, le voy a decir, padre, que usted ha sido nuestra excusa para lanzar hoy oficialmente una nueva línea temática en el derecho a no obedecer, llamada Cultura de Paz. Vamos a provocar esas acciones simbólicas, esas narrativas y esas emociones públicas y políticas que necesitamos como ciudadanas y ciudadanos para llevar mensajes de esperanza, de paz, para bajarle a esos ánimos que a veces son, pues pucha, me tocó, venga, le doy. No, vamos a calmarnos un poquito aquí, vamos a volver a mirarnos a los ojos, vamos a hablar antes de atacar. Y padre, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y lo último que quiero hacer ya de chismosa es preguntarle qué se viene para usted. Bueno, primero para lo primero, felicitaciones, Fernanda, por esa decisión y por lanzar esta nueva línea cultural. Como te decía antes, el problema es un problema de cultura. Por eso nosotros hemos hablado primero de la paz grande, de transformar la manera como los colombianos nos relacionamos, nos respetamos, tratamos con el mismo respeto y con la misma igualdad a un niño del Chocó o a un niño en Veracatía, que como podemos tratar a un egresado con doctorado de la Universidad del Valle, que eso desaparezca entre nosotros. Pero es un problema de cultura y eso se gana es a través del arte, a través de la narrativa, como dijiste, a través del teatro, a través de la canción, a través de una guitarra. Eso es mucho más importante porque, lo has dicho, el mundo simbólico nos conmueve más y nos hace más comprensibles las cosas y quitamos las defensas cuando estamos en un concierto conmovedor. ¿Y qué viene para mí? Pues en lo que me queda de vida seguir trabajando por lograr que los colombianos entendamos que sí es posible vivir felices en este país tan bello con todo el mundo, que este país tenemos que construirlo en la diferencia, es decir, sabiendo que tenemos culturas distintas, posiciones políticas distintas, concepciones del desarrollo diferentes, espacios ecológicos distintos, géneros distintos, pero qué bueno que seamos distintos, justamente podemos celebrar la vida juntos. Muchas gracias, invitamos a todos nuestros oyentes también que nos acompañaron hoy a buscar a alguien que sea muy diferente y a tenderle la mano, a darle un abrazo, a ver qué pasa. Qué bueno. Gracias, padre. A ti, Fernanda, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Muy bueno.